a nuestro tercer invitado esta mañana. Vamos a conversar con José María Viñals, es director del Máster en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, y en concreto está con nosotros para abordar lo que sucede en Europa del Este. Buenas tardes para usted, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. Gracias siempre por atendernos. Quisiera consultarle en esta oportunidad sobre la incursión de Ucrania en territorio ruso, en la región de Kursk, que comenzó hace una semana, y esto ha llevado a tomar diferentes perspectivas sobre el conflicto que tiene más de 2 años, iniciado por Moscú en el país vecino. Quisiera consultarle qué busca Ucrania con la entrada al territorio ruso, en vista de lo que se ha dicho en estas horas. El presidente Vladimir Putin le ordenó a sus tropas expulsar a las fuerzas ucranianas, y Ucrania sostiene que está lista para forzar a Rusia a lograr una paz justa. ¿Qué perspectivas hay sobre esta incursión? Bueno, la incursión nos ha dejado asombrados a todos. Se esperaba algún tipo de ofensiva de verano como la que hubo en el 2022, que fue exitosa, o las menos exitosas del 2023, pero no nos imaginábamos que se pudiera producir una incursión en territorio de la Federación Rusa, como no se había producido desde el verano de 1941, que es cuando el ejército alemán invadió territorio ruso. Esto tiene varios significados y varias lecturas. Por un lado, es una apuesta militar. Kursk y la zona, los casi 1.000 kilómetros cuadrados que controla ya el ejército de Kiev, se interponen en las comunicaciones entre Moscú y Belgorod, que es la ciudad que desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de las comunicaciones y del Estado Mayor, coordina el frente del este de Ucrania. Por otro lado, también es una forma de distraer recursos del ejército ruso desde otros lados del frente, en la parte sur o incluso el nuevo frente norte, para ir a liberar territorio ruso de las fuerzas ucranianas, lo cual pues podría dar pie a otro tipo de incursión, a otro tipo de medidas o de contraataques por parte del ejército ucraniano en otras partes del frente. Y por otro lado, nos han demostrado a todos que Ucrania ha recuperado la iniciativa y que Ucrania está preparada no solamente para defender, sino también para contraatacar. Desde el punto de vista político hay muchas visiones y hay muchos afectados y hay muchos mensajes. En primer lugar, es un mensaje a Putin y un mensaje al ejército ruso de que tienen puntos débiles y que rápidamente Ucrania, en cuestión de días, puede ocupar territorio ruso en igual medida que en el último año pues han avanzado las tropas rusas en territorio ucraniano. Por otro lado, es un mensaje también a Hungría y otros países de la Unión Europea que reciben un gas importantísimo y que pasa por la ciudad de Sochi, donde pues pasan esos gasoductos y desde donde se está alimentando a gran parte de Europa. Por otro lado, también las tropas ucranianas están a escasos 30 kilómetros de la central nuclear de Kursk, y también hay 200.000 evacuados en casi 70 municipios. Las informaciones son contradictorias. Si escuchamos a Vladimir Zelensky, son 74 municipios los que ya controlan la zona de Kursk el ejército ucraniano. Si escuchamos al gobernador de Kursk ruso, son 28 municipios. Por lo tanto, pues sigue habiendo mucha desinformación y sigue habiendo también mucha información distinta. Y por otro lado, desde el punto de vista político, es un mensaje también ustedes, si inician ahora un proceso de paz, no están ocupando mi territorio, sino que yo también estoy ocupando su territorio, y me pone una posición de canje, de intercambio de cartas, que antes Ucrania no tenía. Luego también, de cara a una posible negociación, les pone una posición mucho mejor a Ucrania y a sus aliados que busquen la paz. Y por otro lado, es un mensaje importante a la OTAN y es un mensaje importante a la Unión Europea, a Estados Unidos y al Reino Unido, que son los aliados de Ucrania. El conflicto puede escalar. El conflicto se puede llevar a Bielorrusia. Ha habido ya algún ataque con drones en territorio bielorruso. El conflicto se puede escalar, como ya ha pasado, en la Federación Rusa. Podría escalar también a Moldavia, como ha amenazado Rusia recientemente.
Y por tanto, esto mantiene también a los aliados unidos y mantiene también a los aliados vigilantes y les hace ver la importancia de su proxy, de su campeón regional, que es Ucrania. Y ahora que se estaba cuestionando y que se estaba debatiendo qué es lo que iba a pasar con esa financiación por parte de la OTAN y de los países aliados al ejército ucranio y al gobierno ucranio para los esfuerzos bélicos contra Rusia, ahora, si cabe, con esta incursión se ha acentuado esa necesidad y también el hecho de tener a Volodymyr Zelensky tranquilo, porque puede emprender acciones que pueden llevar que un conflicto geolocalizado en la parte este y sur de Ucrania se pueda extender y escalar a otros países de la región, con el peligro que eso tiene para otros miembros de la OTAN fronterizos de esos países. Exactamente, y como lo decía, se trata de la primera incursión de tropas extranjeras en territorio ruso después de la Segunda Guerra Mundial y ya hemos visto las alertas en países vecinos como en el caso de Moldavia. En este particular, ¿hasta dónde estaría Ucrania dispuesta a llegar? ¿Habría una intención o un fin particular de escalar esto hasta la capital Moscú? ¿Qué implicaciones tendría y qué podríamos ver a partir de estos hechos? Moscú sería, yo creo, un objetivo excesivamente ambicioso y desde luego, pues Rusia tiene efectivos en otras partes de la Federación. Se está hablando ahora de que Rusia no va a distraer recursos de otros lugares del frente de Ucrania, sino que va a utilizar recursos que están en otras zonas del país, como son los combatientes chechenos y como son otras unidades que están acantonadas en otros lugares. Entonces, bueno, sí que es verdad que ahí había un agujero desde el punto de vista militar que ha ocupado Ucrania y que ha cogido muy desprovisto a las tropas rusas. También alguien tendrá que pagar desde el punto de vista político y militar por no haber previsto una concentración de tropa como la que se ha producido por parte de Ucrania para llevar a cabo esta invasión que está expandiéndose en distintos frentes a la vez y lo que requiere una logística y lo que requiere una concentración de recursos humanos y técnicos importante durante semanas, incluso meses. Todo eso ha pasado bajo radar, todo eso ha pasado sin que los mandos rusos hayan podido o bien detectarlo o bien reaccionar de una forma suficiente para contener este ataque ucraniano. Y Moscú ahora pues, ha decretado ya el estado de emergencia en Briansk, en Kursk y en otra región, en Belgorod, en otra región de Rusia, de tal forma que le da al gobierno central toda la capacidad decisoria para parar esta invasión. En algún momento, por agotamiento, por recursos, o bien porque el ejército ruso ponga las defensas necesarias para que no avancen más, se parará el avance. ¿Cuál es el objetivo militar? Pues eso es lo que no queda claro. Claro. Rusia es enorme y la distancia a Moscú pues sigue siendo de cientos de kilómetros y, por supuesto, nadie concibe que las tropas ucranianas lleguen hasta allí. Y ahora ya para finalizar, entonces, ¿cómo queda la ofensiva en este momento en curso de Rusia en el este de Ucrania y qué cambios posibles pudieran verse en este sentido en cuanto ya a la operación militar de Rusia en territorio ucraniano y sus capacidades para repeler estas amenazas? Bueno, ahí la zona sur y este de Ucrania, que son los frentes de Donetsk y Lugansk y de Charkov y de Gerson, están fuertemente defendidos por parte rusa. Los avances, es verdad que han sido menores en el último año, pero sin embargo todo lo que se ha avanzado se ha fortificado. Y además Rusia ha entrado en una guerra de desgaste donde poco a poco hemos visto esas batallas por pequeñas poblaciones, por pequeñas aldeas, como es el caso de Bakhmut o de Marinkia y otros pequeños municipios donde con mucho esfuerzo y con mucho coste humano se han ido tomando pequeñas posiciones, ¿no? Entonces, bueno, ese frente no parece que vaya a haber grandes movimientos, aunque sí que es verdad que si el Kremlin decide realocar o decide mover tropas de ese frente tan inmenso, podrían producirse oportunidades para contraataques del ejército ucraniano. Entonces, la idea que tiene ahora mismo el Kremlin es no utilizar y no distraer esas tropas, sino simplemente poner más carne en el asador
meter más recursos humanos, más soldados y más recursos militares en lo que es parar este avance de Ucrania, y contar también con la población civil que tiene en gran alta estima a su patria, y el hecho de que hayan sido invadidos por última vez en 1941 y están haciendo toda una serie de símiles, ¿no? Todo lo que es la propaganda y todo lo que son los medios de comunicación entre Ucrania y lo que en su día fue el ejército alemán invasor en 1941. Estimado José María, muchísimas gracias por su tiempo y por ayudarnos a entender el contexto de lo que está pasando en Europa del Este durante estos últimos días. Muchísimas gracias. Con nosotros José María Viñals, director del Máster en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, hablando sobre la incursión de Ucrania en la región rusa de Kursk. Más de 1.000 kilómetros cuadrados, o también algunos citan 800 kilómetros cuadrados, lo que ha capturado Ucrania durante una semana en esa región de Rusia, algo que ha sorprendido directamente al eje de Moscú. Vamos a la